Bienvenidos a nuestro público de Notiuas. Estamos en su programa Espectro de la Ciencia, iluminando el conocimiento, descifrando la realidad. Bien, buenas tardes. Estamos con ustedes, servidor Jesús Madrigal Melchor. Hola, muy buenas tardes, Marla, y aquí tenemos de invitado y nos acompaña Kevin Corral Alvarado, médico pasante de aquí de la UAS, y él nos va a hablar un poco sobre la investigación en el área clínica. Bienvenido, Kevin. Bueno, muchas gracias. Primeramente, pues gracias por la invitación. Bueno, ya como comentaron ahí, soy médico pasante. Y básicamente, para público que nos está viendo, digamos que en el área médica sí hay investigación, pero hay unas tantas limitaciones. Ahí yo a lo que me enfrenté cuando estaba en el internado, que es cuando yo hice mi investigación, fue precisamente que no tenía referentes claros de cómo se hace una investigación y en un hospital, porque uno va con la idea bueno, tenemos en la carrera, dura 7 años aquí en la universidad, 5 años que es teórica, así en el salón de clases, prácticamente llevamos una parte que es prácticas en hospital y luego te vas al año de internado, que es donde ya estás en el hospital, las famosas guardias, que ahí te duermes, rotas en varios servicios, y justo allí yo hago el internado en el Hospital General de Jerez. Estando allí no se hace investigación en ese momento. Yo empiezo buscando hacer currículum por esta parte de que quiero hacer una especialidad médica y para la selección, cuestiones de estas, te piden participaciones, carteles, bla, bla, bla. Yo empiezo con algo sencillito y me empiezo a asesorar con los médicos y me recomiendan hacer un cartelito. Empiezo primero con un reporte de caso. A ver, primeramente, estudias medicina. Sí. Yo no sabía, bueno, sí supe, pero hasta después, y no me imaginaba que aquí en medicina te puedes dedicar un poco al área de la investigación. Ajá, o sea, es algo optativo, es tuyo. Vamos, no hay como una... Sí hay maestrías, más especializaciones, pero, o sea, básicamente como un área de pura investigación, así fina, no la hay. O sea, en la UAS no promueven el área de investigación médica en general, sino hasta que llegaste y ahí viste la necesidad, o ¿cómo fue eso? Más bien, sí nos dan las bases, o sea, llevamos la materia esta de metodología de la investigación, es una materia que la llevamos ahí como media carrera. Esa materia es general en fundamento, todas las nada áreas. más. Ajá, o sea, es como fundamento. Para pensar ándale, un poco, ¿no? Sí, o sea, es lo que llevaba yo y ahí, pero así que dijera como que los docentes me jalaban como investigar, eso fueron muy poquitos. O sea, yo lo hice básicamente porque me vi en la necesidad de... Bueno, ahorita, muy bien, pero ¿en qué hiciste tu investigación? Hablabas de un cartel, sí. Ese cartel, ¿sobre qué versaba? ¿Cuál era la parte importante? Era un reporte de caso, o sea, básicamente es resumir cómo evolucionó un paciente, cómo llegó, okay. En base al expediente clínico, las notas que se hacen, cómo iba avanzando, si mejoró o empeoró, y con los laboratorios, cuestiones ahí, estudios que se le hacen. Hice mi reporte de un síndrome de Stoffer, o sea, básicamente es una neoplasia renal, o sea, un tumorcito aquí en el riñón que da ciertos signos, síntomas así muy característicos. Entonces, lo hago en conjunto con un compañero del internado, Sebastián Alba, y con el doctor, se me fue su apellido, ¿cómo se apellida? Martín Zapata. Okay. Él es reumatólogo. Entonces ya él nos iba asesorando en esta parte y primero es una enfermedad rarísima. Entonces de ahí como que dijimos, pues pinta bien como para hacer una buena investigacioncita. El asunto estamos en un hospital, segundo nivel, recursos limitados, digamos, no tenemos como grandes aparatos, mucho por hacerle. Entonces nos tenemos que ir muy clínicos. O sea, okay. Clínico me refiero, exploración que yo le hago al paciente, laboratorios básicos, estudios de imagen, que es lo que disponemos. La parte diagnóstica. Ajá, digamos, teníamos los suficientes criterios para decir, esto es el diagnóstico de síndrome de Stoffer, cumple los criterios. Ya ahí son por laboratorios, por imagen y ya por clínica, que es los signos y síntomas que él trae. Bueno, obviamente nos faltaron más cosas en ese reporte de caso. Es como una narración brevecita, como una biopsia, y que es estudiar el tejido, o sea, que es cuando nosotros queremos ponerle nombre y apellido a una tumoración, se tiene que cortar tejido, sacar tejido, lo vemos en un microscopio, y ya de ahí le ponemos nombre y apellido, que adenocarcinoma tal y tal, que carcinoma tal y tal, así es como se documenta.
un cáncer siempre se diagnostica por imagen. Entonces nosotros nada más diagnosticamos esta parte del síndrome. Un síndrome son conjunto signos, síntomas así característicos, bien encuadraditos. Ya con ese reporte de caso lo presentamos en Congreso Médico, el 25 Congreso Médico. Esa fue una. ¿A nivel nacional? Fue aquí el que hace, sí, a nivel estado, la misma unidad académica, medicina. Okay. Es la que le hace, aquí fue en el Hospital General, y lo presentamos. Perfecto. Y pues ya, o sea, nos fue bien, porque ahí hubo concurso, toda esta parte no ganamos, pero nos fue bien, fue aceptable. Investigamos. Sí, digo, bueno, ya, ajá, porque si fue la primera vez que yo me topaba eso de hacer un planteamiento objetivo general, específico, mis hipótesis, todo desarrollarlo, yo estaba que me dolía la cabeza, estaba de no manches, porque aparte... ¿Y eso que llevas es metodología de la investigación? Sí, no, pero o sea, ¿hace cuántos años? O sea, yo ni idea de nada, de cómo se hacía, o sea, gracias la verdad a que el doctor Zapata, él es ya un SNI 3, nos dio buena orientación, fue que pude agarrar norte, porque neta yo estaba perdidísimo, y aparte deja de eso, o sea, era el estar cumpliendo mis deberes como interno, que es rotar en servicios, ahí rotamos por 6 servicios, bueno, que es pediatría, medicina interna, que es cirugía, cosa que es ver pacientitos, que entrar a quirófano, que entrar a toco a recibir bebecitos, o sea, es como llevar esa parte que es demandante en un punto, más la investigación, o sea, que era ya un extra que teníamos. Fíjate, es bien importante, a ustedes los forman para hacer clínica, ¿no? En general. Un tanto sí. Es como o ser un médico... Sí. Tu materia de investigación creo que no cuenta mucho para... Sí, no. Pero digamos que en la carrera tú no llevas o tú no te involucras con profesores que estén investigando el por qué dio tal enfermedad o por qué aparece tal síndrome. Exacto. O cómo mejorar un medicamento, etcétera. Yo no sabría decir, no es mi área, no es nuestra área, pero me imagino que la investigación dentro de la medicina puede ir desde cómo mejorar o cómo mejorar, por ejemplo, el diagnóstico en una área en particular, cómo mejorar la aplicación de medicamentos o cómo cambiar, etcétera. Pero bueno, es muy interesante que tú siendo una persona formada dentro de un esquema para terminar como un médico en alguna especialidad, te haya interesado la investigación. Platícanos un poco por qué te interesó hacer la investigación, o sea, o meterte en esta área que es muy, muy interesante. ¿Cuándo dijiste, no sé nada? Prefiero hacer investigación que a lo mejor terminar en clínica. Que por todo lo que te formaron, ¿no? Sí, yo creo desde siempre he sido curioso, o sea, siempre como que me gusta como más allá, o sea, es como ya un reflejo que traigo, pero en ese momento yo creo que era más mi duda porque me estaba quedando a raya, o sea, básicamente cuando al estudiar medicina es muchísima información, entonces alcanzamos a ver como superficial de un montón de cosas, entonces como tienes que saber lo general de varias áreas, pero no profundizas en una en especial. A mí me llamó la atención eso en particular, a mí, bueno, me encanta el área quirúrgica, a mí me fascina ese mundo, es algo que yo quisiera investigarle más, entonces no podía meterme a meterle mano al paciente, pero sí podía meterme a ver cómo se comportaba ese cuerpo, es lo que me daba como esa intriga. O sea, para ti la investigación fue como que tener un tacto mejor con todo lo que es... Fue una vista más panorámica, o sea... bueno, no panorámica, más específica, o sea, ya no era ver el bosque, era ver el árbol para mí, era como ver un poquito a una curiosidad en particular, porque ese caso me lo comentaron y fue como, como que esto está raro. Y pues sí, o sea, lo que veíamos en clasecitas que llevamos ahí en el hospital y casos que ves, vas aprendiendo, pero yo sentía que yo no profundizaba en algo. Y esta necesidad de, bueno, se ocupó, pero plantarme bien en un lugar, era mi necesidad de... Y la otra, bueno, el currículum, todo esto que comentaba, pero más en particular eso, era mi duda más llevarla, y pues con las limitaciones que había, que fue, no tenía grandes equipos, pero con lo que había ya tenía respuestas. Ya por lo menos podía documentar, ya podía ver, fue meterme a bibliografía y autores que pues no son mexicanos, o sea, ya era relacionarme ya con gente interna, bueno, de otros países, y ver que esa neoplasia, si no mal me falla, desde el 57 ya no hay más información actualizada a lo que yo encontré. 57? Sí, o sea, es muy poco, y documentado en México yo no hay nada. 50 años. Hace 50 años. Sí. Pero bueno, ¿y con qué has complementado tu investigación?
en este caso, ¿no? O sea, que surge como un reporte médico, Sí. que la has llevado a un plano para tratar de presentarla como un proceso de investigación. Ajá. ¿Hacia dónde la has llevado? Hasta ahorita, ese momento, Sí, ya sí. en finalizado, se quedó en reporte de caso. Nuestra Ok. idea era hacer el artículo, era mandar una revista indexada, ver si nos lo aceptaban, pero hasta ahorita ya no se ha como hecho. como tu reporte de caso, ¿cuáles fueron tus conclusiones de tu investigación? El reporte de caso nada más fue la evolución del paciente, Ok. evolucionó bien, con el manejo que se le dio, pero la resolución, o sea, como se le iba a quitar, era quirúrgico. Entonces, como no teníamos urólogo, que es el médico encargado de ver riñoncito y esa parte, no había en el hospital, se refirió. Entonces, Ok. el hospital, lo que tenía yo de documentos, se quedó hasta allí. O sea, se estabilizó, llegó mal, se estabilizó, se le dio su Si manejo. funciona, bien. no lo toques. Sí, jaló, ajá. Es como, está estable, mándalo con quien sí sabe. Ya, si no lo curo, no lo entretengo. Y bueno, y a ti esta experiencia de meterte en un proceso investigativo, que aunque se haya sido a través de un reporte de caso, para ti, ¿qué harías? ¿Qué te tocaría hacer después o qué piensas tú que tendrías que hacer para completar tu proceso de investigación? Tu reporte, ¿no? Sí, o sea, el Pues, por reporte, ejemplo, pero ya llevarlo a un proceso de investigación más de O sea, fondo. ¿qué le harías al paciente? Para detallarlo más, nos hizo falta biopsiar, que los reportes no los teníamos, dar seguimiento con el pacientito, porque con él esperábamos que tuviera mal pronóstico, pero no. De hecho, le hicimos llamada telefónica y todo para ver qué onda, qué había pasado, y sí, nos respondió su esposa, y no, lo operaron y súper bien, pero ya por cuestiones de privacidad, él ya no quiso continuar, ya dijo, bueno, hasta ahí le dejamos, pero ya no quiero meterme en estas broncas. Entonces, como dependemos de que nos autorice, pues ya hasta ahí se quedó. Es complicado, ¿no? Porque muchas Sí. personas ya no quieren dar como Sí. su permiso para Es que se hagan investigaciones. Es su cuerpo, entonces... Pues sí, bueno, pero... Pero, bueno, a lo mejor yo porque lo veo de otra es- perspectiva. Ajá, sí, claro. Es Sí, muy sí. interesante. Alguna gente hemos dicho que a veces entendemos las cuestiones éticas, Sí, claro. todo lo que implica, y a veces eso complica un poco la hacer investigación en medicina, Justo. en términos de probar medicamentos, Sí. hacer el juntar ese tipo de gente. Pero bueno, dentro de tu proceso de reporte de caso, lo que decías que desde hace 50 años no se habla en México Más. de ese síndrome. A nivel internacional, ¿qué encontraste sobre este síndrome? Encontramos no mucha información, o sea, me refiero la necesaria como para nosotros clasificarlo como síndrome de Stoffer, pero no hay muchos casos. O sea, para empezar, de cajón es una enfermedad rara. Bueno, es un síndrome no frecuente, esa es una. La otra, el tipo de neoplasia, nos faltó saber cuál era, Ok. porque ya con eso se hacen estadísticas. O sea, medicina no es una ciencia exacta, o sea, de entrada, de cajón. Nosotros vamos por probabilidades, es esto. De tantos pacientes a cuántos... Créeme que creo cuántos que se todo mueren, se va cuántos por se caen. medio de probabilidades. Ajá, Sí, o sea, sí. sí es así, o sea, con eso de entrada es como lo que lo hace complejo, por eso tenemos como, con un pacientito que te da una enfermedad rara, no lo queremos soltar, porque es que de aquí, en cuántos años voy a ver otro Yo igual. te preguntaba lo del síndrome de Stoffer, ¿qué información habías encontrado más? Porque, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con gente del IMSS para otro tipo de circunstancias. Ah, excelente. Por ejemplo, todo esto del cáncer de mama, por Ajá. decir algo. Sí, sí, sí. Vale. Pues No, tienes todo el dato, y a lo mejor lo que valdría la pena nosotros lo estamos haciendo a través de inteligencia artificial, es tratar de ver, y otros compañeros están estudiando otro tipo de problemas, por ejemplo, biomarcadores en ok. artritis, en otras cosas, para tratar de detectar de manera temprana este tipo de enfermedades. Por eso la pregunta, yo te lo hacía, ¿qué otra técnica hay ahí? ¿Cuánta información tiene por todo el trabajo que da? Porque bueno, con esta inteligencia artificial, o sea, se puede como predecir, como tú O dijiste, buscar, ¿no? por probabilidades, por la alta probabilidad. llevándonos Como para allá. hay escasez de casos o por Ver ejemplo, qué había, ¿no? Están estudiando el cáncer. Es más fácil con inteligencia artificial encontrar tantos pacientes y como tú dices que quieren colaborar, sí es más complicado. Pero bueno, Kevin, por desgracia estamos llegando a la parte final del programa. Sí, sí, La claro. segunda parte. Pero ¿qué dirías o a ti qué te gustaría? ¿Te gustó esta experiencia que tuviste haciendo investigación o te interesa más la clínica?
Sí, me iría más por investigación. O sea, ya con esta es la segunda que hago. O sea, hice otra que fue de ahí infecciones en sitio quirúrgico con otros compañeros, pero me quedo con esta parte de la curiosidad. Siempre va a ser un gran motor para nosotros, y la otra, aunque tengamos poco recurso, se puede hacer una investigación aceptable. Por lo menos de entrada sí se puede hacer. En hospitales no ocupamos tantos equipos ni nada. Hay expedientes clínicos, hay epidemiología, un departamento, entonces de ahí podemos también sacarle cosas interesantes que sí nos pueden cambiar conductas para mejorar la calidad del paciente, la atención y varios procesos que hay por ahí. Eso sí se puede. Ok, bueno, decirle a nuestro público y a los jóvenes que nos están escuchando que en cualquier área del conocimiento, en cualquier profesión, podemos dedicarnos a hacer investigación de fondo, que como dice Kevin, pues basado en la curiosidad que nos puede dar el por qué surgió una enfermedad, por ejemplo en el caso de la medicina, cómo se puede mejorar su tratamiento, cómo se puede predecir tempranamente si va a aparecer o no va a aparecer, si genéticamente está condicionado o no la persona, o cómo buscar el mejorar sobre todo la calidad de la medicina, y ¿no? creo que pues además de mejorar sus condiciones, ¿no? Porque nos decía que era muy difícil que te dejaran abrir un paciente o algo así. Sí. Y él mejoró sus condiciones y así pues pudo mejorar hasta pues Kevin, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el espectro de la ciencia, que como pueden ver público podemos hablar de muchas áreas científicas que están y que impactan en el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias, Kevin. Marla. No, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden, pueden ver este y otros programas en Facebook, en nuestra red social lumad.uas.edu.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.